El Salmo 67, vamos a leer todo ese salmo. Al músico principal en Nejinot, salmo, cántico. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Esa es la palabra de Dios, ese salmo que es para nosotros. Vamos a estudiarlo y pedir a Dios que nos ayude a entenderlo. Padre, te pedimos que en esta tarde que tú nos ilumines, Señor, con tu Espíritu Santo. Ya tenemos tu palabra inspirada y perfecta, Señor, pero también necesitamos que abras nuestros ojos, nuestros corazones para entenderlo, Señor, conforme a como tu Espíritu Santo inspiró este salmo. Y después, Señor, queremos salir de aquí obedeciendo, poniendo en práctica lo que aprendemos aquí. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El propósito de la iglesia local no es simplemente tener reuniones de cristianos adorando a Dios. No es simplemente estar juntos y escuchar la palabra para nuestra propia santificación. Tal vez eso te sorprende porque así consideres la iglesia. Es un lugar para cristianos, para personas santas, quienes se reúnen cada semana para platicar de Dios. Pero no es solamente eso. Uno de los propósitos de la iglesia local es ser parte de lo que Dios usa para alcanzar a todo el mundo. Es decir, una iglesia local no debería estar tan envuelta en sí misma. No debe ser tan provinciana. No debe estar solamente enfocada en los cristianos en su congregación. Es una parte, por supuesto. Pero una iglesia local, una iglesia bíblica, es una iglesia con un fervor misionero. Pensamos en personas fuera de esas cuatro paredes. Es una iglesia que está involucrada en las misiones. Es un error, y desafortunadamente es un error muy común en muchas iglesias, ignorar la necesidad de la iglesia en el mundo, porque está tan enfocada solamente en su iglesia local. Y claro, tenemos muchas, pero muchas necesidades aquí en esta iglesia local. Cada persona aquí, cada familia tiene necesidades y problemas. Necesitamos amar a nuestros hermanos aquí en esta iglesia local, en esta parte de la familia de Dios, sacrificando, ofrendando para ellos. Es importante, es necesario. Nada más, lo que quiero enfatizar es que puede ser muy, muy fácil tener una perspectiva muy limitada y pensar que eso es lo único. Que somos el centro de todo. Que todo esfuerzo de la iglesia debe estar en la iglesia local. Bueno, no es así. Y ese Salmo 67 nos ayuda con ese tema, porque es un salmo misionero. Realmente tiene el mismo tema del salmo anterior, que lo que Dios hace en y a través de su pueblo es lo que alcanza las naciones. Es lo que vemos mucho en este libro de los Salmos, ¿verdad? Vemos a muchos salmos organizados por temas. Tenemos a veces 4, 5, 10 salmos con más o menos el mismo tema juntos. Es mucha repetición, a veces nos cuesta trabajo. Me cuesta trabajo a mí, que pues, casi es igual que predico. Pero necesitamos la repetición de la palabra de Dios y cada salmo tiene otro enfoque. El Salmo 66 se enfocó en que el pueblo de Dios debería alabarle para que otros le conozcan. Este salmo nos enseña que el pueblo de Dios debería orar por la bendición de Dios, para que esa bendición alcance al mundo. Entonces es un salmo que se enfoca en la obra misionera del pueblo de Dios, que hoy en día no es Israel, como fue en ese salmo, sino la iglesia.
La bendición de Dios sobre la iglesia es lo que debería afectar a todo el mundo. La bendición de Dios sobre nosotros es lo que debe impulsarnos a involucrarnos en las misiones, en alcanzar personas fuera de esas cuatro paredes. Y obviamente Dios lo ha hecho a través de los siglos, a través de la historia. Nosotros de hecho somos gentiles que formamos la mayor parte del pueblo de Dios. Dios ya cumplió su voluntad con Israel. Ahora ha llamado a nosotros, los gentiles, nos ha injertado en el árbol del pueblo de Dios. Y somos llamados a tomar esta bendición que hemos recibido y compartirla con todos, para que hasta los confines de la tierra conozcan y alaben a nuestro Dios. Y Dios bendice a su pueblo, pero en parte bendice a su pueblo para que las naciones puedan creer en Él. Y así deberíamos pensar y así deberíamos orar. Deberíamos no solamente enfocarnos en la iglesia local, sino es también nuestra responsabilidad ser parte de los medios que Dios usa para alcanzar todo el mundo. Deberíamos orar a Dios para que su bendición alcance a todo el mundo. Entonces, vemos primero aquí en este salmo que como el pueblo de Dios oramos que Él nos bendiga. Versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y si te parece que has leído algo así en otro lugar, es porque sí, esto viene de la bendición arónica en número 6. La bendición que Dios dio a Aarón para proclamar al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. David aquí está citando esta bendición en su salmo. Aquí también se está poniendo esas palabras en la boca del pueblo de Dios. Nuestra petición como pueblo de Dios es que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Resplandecer el rostro habla de mostrar favor, gracia, el favor de Dios. Se refiere entonces a una relación con Dios, una comunión íntima con Dios, que nos dice que la bendición entonces por la cual este salmista está orando no es tanto material, porque lo que quiere más que cualquier otra cosa era el favor de Dios, su gracia, la bendición de la comunión íntima sin estorbo de pecado con Él. Porque realmente la más grande bendición que Dios puede otorgar a una persona es poder estar ante Él cara a cara, en comunión íntima como hijo, padre e hijo. Esta comunión que tenemos como hijos de Dios. Y por eso entendemos que este favor, esta gracia que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros es primero en la salvación. Porque antes de ser salvos estamos bajo la maldición de Dios. Su rostro no estaba resplandeciendo sobre nosotros porque lo había ocultado de nosotros. Ese es lo opuesto, ¿verdad? Lo opuesto de Dios resplandeciendo su rostro es Dios ocultando, escondiendo su rostro. Es falta de bendición, es maldición. Y obviamente la falta de comunión con Dios, la relación de enemigo en vez de hijo, es lo que todos merecemos naturalmente por nuestro pecado. No merecemos estar ante Dios en su presencia. No merecemos el favor de Dios. No merecemos que Dios resplandezca su favor sobre nosotros. Merecemos que Él se oculte en nosotros para siempre. Que solamente derrama su ira sobre nosotros. Pero eso no es lo que hemos recibido. ¿Por qué podemos orar entonces por la bendición de Dios resplandeciendo su rostro sobre nosotros? Porque lo impactante de eso es que hay alguien quien experimentó que Dios se escondió su rostro de él. Es Cristo, por supuesto. El mismo Hijo de Dios, Dios mismo, sufrió la falta de comunión con su Padre cuando estaba colgado en la cruz. Sufrió este obstáculo por primera vez del pecado que estaba llevando, no su pecado, nuestro pecado. ¿Y qué hizo Dios? Escondió su rostro de su propio Hijo en consecuencia de nuestro pecado. Por eso dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió por medio de ser una maldición. Entonces cuando leemos aquí
la oración que Dios tenga misericordia sobre nosotros, que nos bendiga, que pensemos primero en la gracia salvadora de Cristo. Dios nos puede bendecir porque Cristo recibió la maldición. Dios puede resplandecer la luz de su rostro sobre nosotros porque Él escondió su rostro de su Hijo. Cristo sufrió esas cosas que merecemos para que podamos orar el Salmo 67:1. Porque solamente en Cristo que podemos orar eso, porque no lo merecemos nosotros. Y por eso aquí tenemos que hacer la pregunta: ¿tú has recibido esta salvación? ¿Tú vives ahora bajo el favor de Dios o todavía bajo su desagrado? Y dices, no, Dios no puede estar desagradado conmigo, Dios no puede estar en contra de mí, Dios es un Dios de amor. Solamente te pido considerar lo que apenas dije. Solamente considera lo que sucedió en la cruz. Dios escondió su rostro de su propio Hijo por el pecado que llevaba. ¿Y tú piensas que no va a ser lo mismo en tu caso? Dios no te va a bendecir si continúas en pecado en contra de Él. Necesitas la salvación solamente por gracia. Necesitas ser rescatado de tus pecados, porque es la única manera para experimentar la bendición de Dios. Tal vez tú has estado pidiendo a Dios por años: Dios bendíceme, Dios bendíceme, Dios bendíceme. Pero Dios no te va a bendecir hasta que te humilles en arrepentimiento para rogarle por la salvación. Dios no resplandece la luz de su rostro sobre incrédulos. Dios muestra una gracia común. También estás bajo el mismo sol que sus hijos. También comes. Es gracia común, pero no es gracia que te salva. Si sigues en tus pecados, en tu rebeldía en contra de Dios, tienes que pedir por la salvación antes de orar este versículo. Porque Dios te bendice primero en la salvación, antes de bendecirte en otras partes de tu vida. Pero como mencioné al principio, todo esto aquí no es solamente para nosotros. Como el pueblo de Dios queremos esta bendición de que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros. Queremos su bendición, queremos su favor, claro. Pero ¿por qué la queremos? Aquí el salmista dice que en parte es para proclamarla ante otros. Porque el segundo punto aquí es que como el pueblo de Dios oramos que Él nos bendiga para que sea conocido en todas las naciones. Fíjense en versículo 2. Otra vez versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Estamos orando. ¿Para qué? ¿Para que sus hijos vivan cómodamente? ¿Es lo que dice? ¿Para que no tengamos problemas? ¿Para que no suframos? ¿Qué dice? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Qué es la razón por la cual deberíamos orar que Dios nos bendiga? Para que proclamemos esta bendición a otros. Porque Dios no salva a nadie para que guarde silencio. Dios no ha redimido a un pueblo para que se esconda y no diga nada. Dios no nos ha salvado para que nos reunamos en la iglesia local cada domingo y estemos contentos con nuestro pequeño grupo. Eso no es el propósito de la salvación. Dios nos ha salvado para que proclamemos con toda la voz y toda la vida que nuestro Dios reina y salva pecadores. Por eso nos ha salvado. Esta oración que Dios nos bendiga, que resplandezca su rostro sobre nosotros, es en parte para que otros le conozcan. Entonces, fíjense, dice, ¿para qué? Con ese propósito. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Hermanos, es muy fácil orar el versículo 1. Queremos eso. Queremos la bendición de Dios, misericordia de Dios, tu favor, tu gracia. Pero no hemos visto el contexto. Y no hemos entendido que parte de la razón por la cual Dios nos bendice es para que Él sea conocido en toda la tierra. Pensemos primero en cómo sucedió con Israel. Desde el principio Dios estableció a Israel con el propósito de bendecir a las naciones. Recuerden lo que Dios dijo a Abraham en Génesis 12.
haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios diseñó a Israel no simplemente para ser su pueblo, sino para ser el medio por lo cual Él iba a alcanzar a todas las naciones. El problema es que Israel olvidó eso a través de su historia. Israel siempre olvidó que parte de la razón por su existencia era proclamar la gloria de Dios a las naciones y que las naciones, los gentiles, llegaran a ser parte del pueblo de Dios, así como Rahab y Ruth. O sea, había casos, pero muy raros, porque ellos olvidaron. Ellos pensaban nosotros, solamente nosotros, ustedes que perezcan para siempre, no nos importa. La iglesia es así a veces también. Aquí somos, hemos sido salvos, escuchamos la palabra cada domingo, cantamos los himnos, estamos bien. Y olvidamos que hay un mundo pereciendo, muriendo, en camino al infierno. Y a veces, en verdad, no nos importa nada. Porque aquí estamos bien. Es el mismo error que cometió Israel. Hemos perdido nuestra meta. Hemos olvidado lo que es parte de nuestro propósito. ¿Ahora qué es? Versículo 2 nos dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esas dos cosas. Dios nos bendice para que podamos decir a los demás lo que es el camino de Dios y lo que es la salvación de Dios. Y eso conecta versículo 2 con versículo 1. Entonces, ¿qué es la bendición más grande que Dios da a una persona? Su salvación. No dinero, coches, esas cosas. La salvación, la relación de hijo con Él como padre. Necesitamos entender eso, porque si solamente nosotros buscamos lo material, si solamente buscamos lo temporal, ¿qué tenemos para proclamar a los demás? Es un gran error del evangelio de prosperidad, porque dice, no, riquezas, pero ¿en dónde están? Nada más el pastor que está manipulando a todos. ¿Y qué tenemos para compartir con el mundo? Dios promete darte riquezas, pero ¿dónde están las tuyas? No sé todavía. Entonces, ¿qué tienes para ofrecerme? En verdad, pues si entendemos que lo que ofrecemos a la gente es la relación espiritual con Dios, que es para siempre, la salvación, pues es lo más importante. ¿Qué es el camino? Pues el camino de Dios es Cristo. Cristo es el camino, la vida. Nadie viene al Padre sino solamente por Él. Pero ¿qué es el camino de Cristo? Cristo mismo nos dijo, es un camino de sufrimiento. Es una mentira decir a la gente que van a venir a Cristo y todo va a estar bien. En su alma, sí, en su relación con Dios, eso sí cambia para siempre. Pero decir a la gente que no va a sufrir, qué mentira tan fuerte y peligrosa. Porque Cristo mismo sufrió y Cristo dijo, si el maestro sufre, también los discípulos. Si Cristo sufría tanto, ¿por qué esperamos no sufrir? Dios nos salvó para sufrir porque ese es el camino de Cristo. Y tenemos que proclamar, dice, su salvación. La salvación solamente por Cristo. La religión no es algo externo solamente por obras. Tenemos que predicar el evangelio verdadero para que las naciones conozcan a Dios. Y el versículo 4 nos da otra parte de lo que es nuestro mensaje a las naciones. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Entonces, cuando proclamamos la salvación al mundo, ellos tienen que conocer a Dios así, como juez y como pastor. Entonces, ¿cómo explicamos a otros quién es Dios? Es un Dios de puro amor, no te preocupes, vas a estar bien. Si decimos eso, estamos mintiendo. Aquí nos dice lo que las naciones tienen que entender. Que Dios es juez, juzgará a las naciones. Y también es pastor. Pastoreará a los que están en Él. Es lo que tenemos que proclamar a la gente. Primero el problema. Su pecado. Tú vives en pecado. Hay un juez quien te va a juzgar para siempre. Ese es tu problema. Y después la solución. Pero este mismo Dios, quien es el juez, ha provisto el camino en Cristo para que tengas la salvación y Él sea tu pastor en vez de tu juez. Aquí está el Salmo 67, el Evangelio.
muy claramente. Es lo que predicamos. Predicamos el camino de la salvación que es Cristo, proclamamos el problema, Cristo como juez por el pecado y después la solución. Tenemos un gran pastor quien se sacrificó por nosotros. Ese es nuestro mensaje. Primero, tal vez es lo que alguien aquí hoy necesita entender. Dios es juez y va a juzgar tu pecado. Dios no va a pesar tus buenas obras y tus malas obras y ver qué pesa más. Eso no va a suceder. Va a juzgarte a ti por cada pecado que has cometido durante toda tu vida. Porque Él es santo. Y no puede permitir ningún pecado en su presencia. Es juez. Y tú estás ante Él condenado. Condenado por la mentira que dijiste esa semana. Condenado por tus pensamientos impuros. Condenado por tus palabras ásperas. Tu propio pecado te condena a una eternidad sin Dios, bajo su ira, para siempre. Es que necesitas el favor de Dios. Porque tú no puedes cambiar esa situación en la cual te encuentras. Tú no puedes de repente, voy a cambiar, voy a echar ganas, voy a ser mejor y Dios me va a salvar. No, ya estás condenado. Ya deja de intentar. La única cosa que te puede salvar es Dios y su Hijo, quien mandó padecer la verdad, la vida, el camino a Dios. No hay salvación fuera de Cristo. Tienes que arrepentirte ante Él para encontrar la vida eterna, la salvación. Necesitas la bendición de Dios en vez de su maldición. Necesitas que Él resplandezca su luz sobre ti en vez de seguir escondiendo su rostro. Necesitas a Cristo para que te salve de tus pecados. Y este mensaje no solamente para que alguien aquí tal vez necesite esto, es el mismo mensaje para todo el mundo. Y la pregunta es entonces, ¿quién va a proclamar este mensaje allá al mundo? ¿Quién lo va a hacer? Pues no el mundo mismo, porque necesita el mensaje. Lógico. ¿Quién lo va a hacer? Tiene que ser a fuerzas nosotros. El pueblo de Dios. Necesitamos como iglesia, sí, rogar por esta bendición, pero después proclamarla. Y proclamar a todo el mundo lo que dice versículos 3 y 5. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaban. Es lo que queremos ver. Es lo que queremos que suceda, que la gente vea en nosotros una bendición tan grande, un gozo tan grande de nuestro Dios, que ellos también quieren lo mismo. Que las naciones, los incrédulos, vean en la iglesia de Cristo lo que necesitan. El gozo, la bendición de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Pero hermanos, eso no es solamente algo que queremos ver, lo que dije, ¿verdad? Queremos ver eso. Es más, somos responsables como iglesia tener la visión misionera y hacer eso. Es nuestra responsabilidad. No solamente un misionero que Dios manda a otro país. Bueno, qué bueno por él, voy a orar por él. Cada persona es responsable. Entonces, empiezo con el evangelismo. Como cristianos no somos llamados a solamente vivir una buena vida ante otros sin hablar. Eso no funciona. Es incorrecto, es un error pensar así. Obviamente, el testimonio es importante, por supuesto, pero la bendición de Dios viene por medio de su palabra. La bendición de la salvación es por la palabra. Así en el Antiguo Testamento también, los sacerdotes, los profetas hablaron la palabra, predicaron. Y también nosotros somos mandados a ser testigos en todo lugar, empezando con los que están cerca y también hasta los confines de la tierra. Entonces, empieza en tu casa, empieza con tus familiares, empieza con tus amigos y compañeros. Te están viendo. ¿Te das cuenta, verdad? Te están viendo. Y si tal vez algunos están buscando ver en ti una bendición material y entonces van a buscar a Dios. Tal vez sí tenemos familiares y amigos así. Pero hermanos, estarían muy sorprendidos que en la profundidad de sus corazones eso no es lo que los incrédulos están buscando. Quieren paz. Quieren gozo. Quieren una vida diferente. Y no te dicen eso. Nunca lo admitirían.
Es lo que quieren. No se dan cuenta que eso requiere una relación con Dios primero. No se dan cuenta que tienen que ser reconciliados con Dios primero. Pero lo que queremos es que ellos se den cuenta mientras nos ven, por nuestro testimonio, también por nuestras palabras. Esa es la bendición que quiero. Ese es el tipo de paz que quiero. Ese es el tipo de gozo que quiero. Te pregunto, ¿tú crees que la gente te ve y dice eso? Yo quiero eso. Yo no sé lo que es, pero quiero lo que él o ella tiene. Yo quiero ser bendecido así también. La gente te ve y piensa así. O dice, no, es exactamente como yo. ¿Por qué querer lo que tienen? Porque somos iguales. Nadie te ha visto y quiere lo que tienes. Pero por eso fuiste salvo. Para ser una bendición a los incrédulos. Para mostrarlos con tu vida y con tus palabras quién es el Dios que necesitan. Pero fíjense que este salmo no se enfoca tanto en esta parte tan personal, es esa aplicación, por eso quería compartirla, pero este salmo no está enfocado en tu testimonio ante tu familia y tus seres queridos. Es un salmo misionero, es un salmo que habla de las naciones, del mundo entero. Este es un salmo que nos impulsa a pensar en personas hasta los confines de la tierra, que también necesitan, exactamente como tus familiares y seres queridos, la bendición de Dios en la salvación. Y por eso aquí la aplicación más importante, o por lo menos la aplicación más precisa en el contexto, tiene que ver con misiones en otros lugares. Tenemos que alcanzar a las naciones de la tierra con el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Pues las naciones no necesitan simplemente aprender a leer, tener más y mejor comida, agua más limpia. Hay muchas organizaciones hoy en día que mandan personas a la África, a la India y todo, para que la gente tenga más comida y agua limpia. Pues qué bueno, eso no es malo, pero lo que las naciones incrédulas necesitan es ser rescatados de sus pecados por medio de la predicación en la palabra de Dios. Y por eso mandamos misioneros a aprender el idioma y predicar a la gente. A veces hasta traducir la Biblia en el idioma de la gente en ese lugar. Eso es lo que queremos, porque ellos no pueden ser salvos de otra manera. Que Dios tome entonces de nuestras bendiciones aquí en esta iglesia. Que Dios tome de nuestro dinero. Que Dios tome de nuestros jóvenes. Que Dios tome de nuestros recursos, para que la gente pueda conocer el camino y la salvación en Dios hacia los confines de la tierra. Porque por eso fuimos salvos y por eso existe esta iglesia local. En Canadá, cuando fuimos este año pasado, yo predicaba en las iglesias el mismo mensaje. Y una de las cosas que estaba predicando era para decir a las personas: ustedes en las iglesias deben estar dispuestos a mandar a sus mejores miembros y sus mejores jóvenes al campo misionero. No, pero queremos que estén aquí, los necesitamos aquí. Y yo pensaba, he estado predicando eso, pero necesito también creer lo mismo. Porque por un lado puedo decir, no, qué buenos jóvenes tenemos, personas que quieren servir a Dios, que se queden todos aquí para ayudarme, para que esta iglesia local crezca. Es válido. Pero Dios está diciendo, hay un mundo entero que necesita el Evangelio. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a sacrificar a nuestros hijos? No como los paganos físicamente en fuego, pero dejarlos ir a un lugar lejos, o tal vez no tan lejos, pero servir a Dios para siempre, que no van a ganar tanto para ayudarte en tu vejez. Van a ser pobres misioneros o pobres pastores. ¿Ves lo que pasa, hermanos? Perdón por el desvío un poquito aquí, pero lo que he visto es que los papás quieren que sus hijos estudien y trabajen para que estén bien en la vida y también para que me cuiden a mí cuando sea su turno. Y esto está bien, no está nada malo, pero no es lo más importante para nada. Necesitamos poder tener el deseo de ver a nuestros hijos servir a Dios en cualquier sentido. Si se quedan para cuidarlos en la vejez, gracias a Él. Si no, tú no necesitas a tus hijos para cuidarte en tu vejez. Tú tienes a Dios y tú tienes la iglesia. Sueltan a sus hijos, hermanos, o hijos futuros puede ser también, que soltemos a nuestros hijos, porque pertenecen a Dios, no a nosotros y menos a esta iglesia local.
Necesitamos que se vayan también para servir a Dios en otros lugares, porque por eso fuimos salvos y por eso existe la iglesia, para alcanzar a las naciones con la misma bendición que hemos recibido nosotros. Y el tercer punto es que como el pueblo de Dios oramos que Él nos bendiga para que se conozcan todas las naciones y para que veamos la cosecha. Y lo digo así por lo que vemos aquí en versículos 6 y 7. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Cuando oramos a Dios por su bendición y nosotros vemos que parte del propósito es alcanzar las naciones, tenemos una promesa de Dios. Dios promete la cosecha. A lo mejor no esperamos que el Salmo empiece a hablar de la tierra dando sus frutos. ¿Qué tiene que ver? Pero ya vimos en el Salmo anterior, el Salmo 65 también, es una imagen, es un símbolo de la bendición de Dios, la abundante bendición de Dios, no necesariamente materialmente, sino espiritualmente. Es la idea aquí también, la tierra dando su fruto, no habla de cosecha física, sino la cosecha de la salvación de almas que ya conocen a Dios. Así Dios bendice a su pueblo y glorifica su propio nombre. Y un día sabemos, todo el mundo será transformado en el reino de Dios. Personas de cada tribu y lengua y nación de rodillas van a estar ante Dios. Un día veremos el éxito de Dios, los resultados de la obra de su Hijo, con las grandes multitudes alabando a Dios. Y van a estar diciendo, dice el salmista, alabando a Dios, el Dios nuestro. Un Dios, millares de millares van a estar alabando a nuestro Dios como su Dios para siempre. Dios ha dado su fruto. Vemos personas salvas ahora, pero dice Dios dará aún más. Por eso podemos evangelizar. Por eso podemos estar involucrados en las misiones. Por eso la iglesia local puede estar enfocada en las misiones en otros lugares. Porque hermanos, entienden algo muy importante aquí. La cosecha está garantizada. Garantizada. Los resultados están garantizados. No evangelizamos con miedo, pensando que si no hablamos con suficientes personas cada día van a morir. No pensamos así. No evangelizamos con el miedo de que si no digo la palabra exacta y precisa, tal vez no va a entender, no va a ser salvo, es mi culpa. No pensamos así. Evangelizamos con confianza, porque Dios va a salvar a cada uno de sus elegidos sin ninguna duda. Por eso evangelizamos con mucha confianza, con mucho gozo, porque Dios nos está usando. Dios nos va a usar, Dios va a usar medios, y los resultados no dependen de nosotros para nada, dependen de Dios. Aquí dice, la tierra dará su fruto. Dios nos bendecirá con la bendición de eventualmente ver hasta los términos de la tierra temiéndolo. Todos los términos de la tierra le van a bendecir junto con nosotros. Entonces, cristiano, con esos resultados garantizados, abre tu boca y habla de Dios, sabiendo que Él va a salvar a su pueblo. Que la iglesia aquí, que oremos por los misioneros, que los apoyemos financieramente, porque estamos involucrados en algo que tiene su victoria garantizada. Tú puedes invertir tu dinero en otras cosas y no tienes ninguna idea si tendrás éxito o no. Por eso se llama inversión. Pero la expansión del reino de Dios y la salvación de las naciones es algo garantizado. Es una ganancia garantizada de tus recursos financieros. La pregunta es, ¿qué quieres que produzcan tus recursos financieros? Si quieres que produzcan miles y miles y miles más, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que esa es la única cosa en todo el mundo en el cual tú puedes invertir y saber que tiene su éxito garantizado. Por eso vale la pena ofrendar a las misiones. Por eso vale la pena orar por los misioneros. Por eso vale la pena mandar misioneros. Por eso vale la pena sacrificar otros tipos de trabajos que tú podrías tomar tal vez, joven, y ser un misionero. No siempre parece que vale la pena, ¿verdad? A veces parece que tenemos demasiadas necesidades aquí en esta iglesia como para ayudar a otros. ¿Cómo vamos a mandar dinero a otros países con quienes quitamos?
Todo parece muy pequeño aquí ahora, no vemos mucho éxito en términos humanos, ni en sus iglesias, ni en los campos misioneros. Pero Cristo dijo que el reino de Dios es como la semilla de mostaza. ¿Recuerdan? Mateo 13:32. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y tiene mucho sentido porque cuando Cristo murió, no parece que hubiera tenido éxito, ¿verdad? Tenía 12 apóstoles y uno le traicionó. Los otros 11 le abandonaron completamente. Algunos hasta regresaron a su trabajo de antes. Pero dentro de algunos meses, la iglesia tenía miles de personas. Y dentro de algunos años, se había esparcido en toda esa parte del mundo. Y desde entonces ha crecido y crecido y crecido. Dios ha dado fruto y va a continuar dando fruto como ha prometido. Entonces, hermanos, que no nos desanimemos cuando la obra es pequeña. Que bendigamos a Dios porque es nuestro Dios y queremos que Él sea el Dios de las naciones también. Entonces, de manera muy práctica, ¿qué debemos hacer como iglesia local después de entender este salmo? Primero, orar por la bendición de Dios, con el versículo 1. Pero que oremos así no solamente para nosotros, sino para que otros también la reciban. Y después, en segundo lugar, que estemos involucrados en el evangelismo. Puede empezar como algo personal. Tú estás compartiendo el mensaje del evangelio con personas en tu alrededor. Está bien. Empieza compartiendo folletos. Tenemos muchísimos aquí en la iglesia. Empieza, claro, viviendo un buen testimonio ante otros, sí, pero también es necesario abrir tu boca para hablar de Cristo. Tu testimonio es importante, pero no suficiente. Sí, no sé, tal vez alguien aquí ha pensado así y tú dices, yo he estado viviendo como buen cristiano ante esta persona por años, esperando que eventualmente se dé cuenta y me pregunte. ¿Tal vez? Ahora necesitas abrir tu boca y ya compartir el evangelio. La vida no es suficiente. Tu testimonio no va a salvar a nadie. Solamente la palabra de Dios puede salvar a una persona. Entonces, si es lo que has estado pensando, pues hoy habla con la persona. En la semana busca a la persona para decirle lo que necesita con la boca. También podemos evangelizar como el pueblo de Dios. En la iglesia podemos evangelizar. Hermanos, el sábado de evangelismo aquí en la iglesia no es prueba de si eres salvo o no. No lo es, para nada. Hay cosas. Pero es una oportunidad para mostrar que entendemos este salmo y queremos obedecerlo y vivirlo. Es una manera para demostrar que esta iglesia no solamente está preocupada por esas 4 paredes y nadie más. A veces sí parece. Y tenemos vecinos que no conocen a Dios y tal vez nadie ha hablado con ellos y son vecinos de una iglesia cristiana, y si no han escuchado el evangelio, qué pena para nosotros. Entiéndeme, ese sábado no es prueba de ser salvo, no es requisito de membresía. Es algo práctico que hacemos para ayudarlos como iglesia a tomar este paso, para dejar de pensar solamente en nosotros y pensar en los demás también. A entender que hay personas cerca de esta iglesia que se están perdiendo en camino al infierno. ¿Y qué vamos a hacer? Queremos alcanzarlas para que conozcan a Dios. Van de todo, como iglesia local, es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio estar involucrados en las misiones en el mundo. Compartir el mensaje a todo el mundo, hacia los confines de la tierra. Ahora, aquí hay una ventaja de ser parte de una denominación. Traemos ese mapa hacia atrás, que tiene que ser actualizado, pero ahí está. Para que podamos ver en dónde están nuestras iglesias en todo el mundo, para por lo menos orar por ellos. Buscar cómo ayudarlas. Por eso yo regresé de la reunión del presbiterio la vez pasada con esas tarjetas de oración. Tal vez no pueden leer lo que dice en inglés, pero por lo menos están sus fotos, sus nombres, se pueden orar por ellos. Sabemos que creen lo mismo como nosotros, estamos en el mismo canal, somos parte de la misma iglesia.
por lo menos, lo más mínimo que podemos hacer es conocer quiénes son y orar por ellos. Nuestra iglesia en el futuro puede ser una iglesia que manda a hombres y mujeres al campo misionero. Es lo que dije antes, debemos estar dispuestos y preparados para mandar a los mejores jóvenes que tenemos para servir a Dios en otros lugares. Tal vez este mismo país o esta misma ciudad o tal vez hasta otros países. Pero necesitamos una visión misionera, no una visión tan provinciana en cuanto a esta iglesia local. Podemos pensar también los pastores de las iglesias hermanas aquí en México que conocemos, han estado aquí, han predicado, nos han visitado, también tienen necesidades. Y la cosa es que tal vez tú o yo nunca vamos a ir allá para compartir el evangelio. Tal vez tú o yo nunca vamos a ir a esos pueblos, a esas ciudades, a esos otros países, pero hay hombres y familias que ahí están. Y podemos nosotros estar involucrados en las misiones desde la iglesia, buscando más prácticas para ayudar, ofrendando, orando y cuando sea posible, pues mandando personas también para visitar, para trabajar con ellos. Es mi gran deseo que Dios llame a muchos varones de esta iglesia para ser pastores y ancianos en esta iglesia o en otras. Es mi deseo que Dios llame a las jóvenes para ser mujeres piadosas en nuestras iglesias y tal vez para ir al campo misionero también. No debemos estar pensando solamente en que aquí voy a estar toda mi vida y no hay nada más. Que abramos nuestros ojos para ver que la iglesia de Dios es mucho más grande que esta iglesia local. Y podemos y deberíamos estar involucrados y buscando la voluntad de Dios, porque la gran comisión es para todos. No, yo no puedo ir. No, pero puedes orar y puedes dar y puedes apoyar en mucho sentido. Yo te pregunto, ¿tú estás contento de asistir aquí porque es cómodo? No en cuanto al clima. Me refiero a que tú sabes que voy a estar en la iglesia, la palabra va a ser predicada, la oración es reverente, estoy bien. ¿Estás contento a asistir a esta iglesia? Pero nada más. Nada más. ¿Has olvidado entonces tu responsabilidad de participar en la meta de alcanzar a las naciones por Dios? Pues sí pedimos la bendición de Dios sobre nosotros y mucho, que resplandezca su luz sobre nosotros, pero lo hagamos o debemos hacerlo para alcanzar a los demás. No solamente aquellos que están cerca, que pensemos en las misiones, los campos están blancos para la siega todavía. Algunos deberían irse. Todos deberían orar y dar para que tengamos parte en la obra misionera que Dios está haciendo a través de la iglesia local. Terminemos leyendo otra vez versículos 3 y 5. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Eso es el refrán de una iglesia que está enfocada en la obra misionera. Esa es una iglesia que no está enfocada solamente en sí misma, en sus problemas, en su crecimiento, sino que tiene una visión más amplia, una visión mundial, una visión para la iglesia de Cristo en todo el mundo, para que las naciones conozcan y alaben a Dios. Eso es lo que queremos para la iglesia local. Que levantemos nuestros ojos, nuestros problemas, para ver el problema más grande del mundo. Que recordemos lo que es el propósito de esta iglesia local. Que todos los pueblos alaben a nuestro Dios. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, que nos enseñes eso. Porque es cierto, Señor, que o no entendemos, o nunca lo hemos pensado, o lo hemos olvidado. Porque esa iglesia local es importante, Señor, porque tú la has establecido. No hay duda de eso. Ayúdanos, Señor, a no estar contentos. No estar contentos a asistir, escuchar la palabra, estar cómodos en una iglesia bíblica. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas un poco más incómodos. Tú obras, Señor, en los jóvenes aquí, especialmente aquellos que están estudiando, preparándose para el futuro. Dios, dalos una carga para servirte, tiempo completo.
o para servirte de manera que nunca han considerado porque solamente han pensado en trabajar en el mundo y hacer esas cosas. Te pedimos, Señor, que tú obres en las vidas de algunas parejas aquí, parejas jóvenes. Señor, si tú quieres que se queden aquí para esta iglesia, te damos muchas gracias. Si tú quieres que se vayan a otro lugar, también te damos gracias. Y te pedimos que nos ayudes a hacer un apoyo para ellos. Y que tú sigas proviendo para esta iglesia local lo que necesitamos para que podamos mandar a personas. Porque nuestro deseo, Señor, es alcanzar las naciones. Algunos yendo, otros ofrendando, orando, todos. Te pedimos, Señor, que podamos cambiar nuestra perspectiva. Y que todas las naciones te bendigan, Señor. Que te puedan conocer. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.